Hoy vamos a hablar acerca de Natanael, y Natanael le hemos titulado Natanael en quien no hay engaño. Juan capítulo 1 verso 49 dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Como lo vimos la última vez, hace 15 días, el compañero más cercano de Felipe fue Natanael. Ahora, Natanael aparece en los evangelios como Bartolomé en las 4 listas de los 12. En el evangelio de Juan siempre se le llama Natanael. Bartolomé es un seudónimo hebreo que quiere decir hijo de Tolmai. Bartolomé es el seudónimo, pero su nombre Natanael significa Dios nos ha dado. De modo que este es Natanael, el hijo de Tolmai, o Bartolomé bar Tolmai. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la palabra sinóptico viene del griego, la palabra sin, que significa con, y opsis, que significa vista, o sea, ver en conjunto. Por eso son los 3 evangelios, hablan la misma historia. Y el libro de los Hechos no contienen detalles en el trasfondo, no hay detalles reales de los discípulos, y de Natanael pues con mucho más razón, acerca de su personalidad, acerca de su carácter, acerca de las cosas que pudiera haber hecho. De hecho, cada uno de ellos, en cada uno de los evangelios solo se menciona una vez, y se menciona en la lista de los 12, no aparece más en los sinópticos. Sin embargo, es Juan quien nos habla un poquitito, muy poco, pero de lo poco que nos habla Juan podemos conocer un poco la personalidad de Natanael. En Juan capítulo 1, donde se registra el llamado que Dios le hace a Natanael, y en Juan capítulo 21, verso 2, donde se nombra como uno de los que volvió a Galilea y fue a pescar con Pedro después de la resurrección de Jesús y antes de la ascensión. Según Juan capítulo 21, verso 2, Natanael venía de una pequeña aldea llamada Caná de Galilea. Creo que todos recordamos qué sucedió en Caná de Galilea. El primer milagro de Jesús, Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino. Y a partir de allí inició su ministerio de predicación. A partir de allí empezaron los milagros y empezó todo lo demás. Ahora, Caná estaba muy cerca del pueblo de Nazaret, que fue el pueblo donde nace Jesús. Hay una referencia en el capítulo 21 de Juan, verso 2, dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Como lo vimos en el tema anterior, Felipe fue el que trajo a Natanael a Cristo inmediatamente después de que Jesús lo encontró y lo llamó. Y aparentemente Felipe y Natanael eran muy buenos amigos, personas muy cercanas, porque en cada una de las listas de los 12 apóstoles se les menciona juntos. En los evangelios sinópticos los nombres de Felipe y Natanael aparecen siempre juntos. En los relatos relacionados con la iglesia primitiva y en muchas de las historias de aquellos tiempos sobre los apóstoles también aparecen los nombres de ellos 2 juntos. Aparentemente la amistad entre ellos se mantuvo a lo largo de los años, y aún después en la iglesia neotestamentaria caminaron juntos durante mucho tiempo, y habían como parejas que se mencionaban siempre en los evangelios acerca de los discípulos. Se menciona a Pedro y a Andrés, que generalmente andaban juntos, Jacobo y Juan, que andaban juntos, y ahora estos 2. Ahora, virtualmente todo lo que sabemos de Natanael Bartolmai, viene del relato de Juan y de su llamado al discipulado. Recuerde que el evento tuvo lugar en el desierto poco después del bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios, y a partir de esa declaración de Juan el Bautista, entonces algunos discípulos de Juan el Bautista decidieron seguir a Jesús. Creo que era el propósito de Juan y era lo que ellos andaban buscando, la declaración de Juan de que este era el Cordero de Dios, que este era el Mesías prometido del pueblo de Israel, hizo que aquellos hombres sinceros que seguían a Juan, que estaban buscando al Mesías a través de Juan, pudieran encontrar a Jesús
y siguieran a Jesús. Entonces Andrés, Juan, Pedro, posiblemente también Jacobo, fueron los primeros en ser llamados a seguir al maestro. Y al día siguiente, habiéndose propuesto ir a Galilea, Jesús buscó a Felipe, como lo vimos en la lección anterior, y Felipe llamó a Natanael. Dice Juan capítulo 1 verso 45. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Obviamente eran amigos, y la escritura no dice si se trataba de una relación de negocios, si había algún tipo de relación familiar o si era simplemente una relación social, pero es evidente que Felipe era cercano de Natanael. Cuando Felipe es llamado por Jesús y conoce a Jesús, lo primero que se le viene a la mente es Natanael. Creo que todos hemos experimentado en algún momento ciertas personas significativas en nuestra vida, incluso a veces que ni siquiera son familia. Uno tiene la familia de sangre que la vida se la impuso, y uno escoge la familia que uno quiere, que son los amigos cercanos y las personas que uno busca como amigos. Bueno, creo que probablemente Natanael tenía ese vínculo cercano con Felipe, y Felipe, cuando supo la noticia de quién era Jesús, después del llamado que Jesús le hizo, no pudo esperar para compartir la noticia con su amigo. Inmediatamente lo buscó y lo trajo a Jesús. Aparentemente Felipe y Natanael estaban cerca del mismo lugar donde el Señor encontró a Felipe, y la breve descripción de cómo Natanael vino a Jesús está llena, por lo menos nos da una riqueza que nos enseña un poco del carácter de Natanael, que es lo que nos interesa a nosotros esta noche para poder entender un poco quién era Natanael. Y aprendemos bastante acerca de la personalidad de Natanael. ¿Qué es lo primero que aprendemos de Natanael con esta lectura? Lo primero que aprendemos es su amor por la Escritura. Él amaba la Escritura. Es un hecho interesante, y es obvio de que por la forma en que Felipe lo anunció, él tuviera una mentalidad de estar igual que Felipe, que otros de los discípulos, esperando, escudriñando el Antiguo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento no existía, tenían el Antiguo Testamento, y escudriñando el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, para saber acerca del Mesías. El mismo texto que leímos hace un ratito, Juan capítulo 1 verso 45, dice: Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Obviamente, la verdad de la Escritura era algo que realmente interesaba a Natanael. Felipe conocía a Natanael y por lo tanto sabía que estaría intrigado por la noticia de saber que Jesús era aquel de quien Moisés había escrito, de quien los profetas habían profetizado en la Escritura. Por lo tanto, cuando Felipe le habla a Natanael acerca del Mesías y le dice que hallaron al Mesías, lo hizo desde el punto de vista de la profecía del Antiguo Testamento. El hecho de que Felipe le presentara a Jesús de esta manera sugiere entonces que Natanael conocía la escritura del Antiguo Testamento. Es obvio solamente con solo mirar un poquito el texto de que tenía que ser así. Y esto probablemente indique que Natanael y Felipe estudiaban juntos el Antiguo Testamento. También es probable que hayan ido juntos al desierto a oír a Juan el Bautista, porque ambos estaban muy interesados en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Obviamente Felipe sabía que la noticia de Jesús conmovería de alguna manera a Natanael, porque cuando uno tiene una persona cercana, uno llega a conocer qué es lo que puede conmover a esta persona, qué noticias le pueden agradar, qué noticias no le pueden agradar, qué cosas puedes compartir y qué cosas no puedes compartir. Ahora, nótese que dijo: encontramos a aquel de quien el Antiguo Testamento habló, que los profetas, que Moisés hablaron. Felipe no llegó y le dijo: encontré un hombre que tiene un plan tremendo para la vida, encontré un hombre que nos puede transformar la existencia. No fue eso lo que le habló a Natanael. No le dijo: encontré a alguien que pueda arreglar tu matrimonio, que pueda arreglar tus pensamientos, alguien que te va a transformar, que tiene un mensaje positivo. No era esto lo que Felipe quería compartir con Natanael: alguien que podrá solucionar tus problemas y darte un sentido claro para la vida. Él trató de interesar a Natanael diciéndole cómo Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento.
Él sabía que esto iba a despertar el interés de Natanael. Si era un asiduo estudiante del Antiguo Testamento, ya buscaba la verdad divina. Cada uno de nosotros, cuando nos interesamos por un tema, es bonito cuando yo estoy estudiando un tema de algo y de pronto me siento con alguien y ese alguien me toca el tema del que yo estoy estudiando. Entonces yo saco todo el conocimiento que he adquirido y saco todo lo que he aprendido. Y esto es lo que capta la atención. He estado trabajando esta semana en el mensaje del fin de semana. Y en 2 ocasiones, en 2 consejerías que he tenido esta semana, alguien me toca el mensaje y es como si me diera cuerda. De por sí yo soy facilito para que me den cuerda. Hay ciertos temas que con solo que me los toquen yo me desbordo. La negra siempre me dice que cuando vamos a salir con alguien, esta semana salimos con una pareja a cenar de aquí de la iglesia, y me dice: mídase la lengua, no hable tanto porque usted habla demasiado. Es que me tocan un tema y yo me voy resbalado, no puedo ni siquiera poner los pies para sostenerme. Ahora, decía que Felipe no trató de interesar a Natanael diciéndole cómo Jesús podía mejorarle la vida, sino lo interesó hablándole de un tema que era interesante para él. Lo que dicen las escrituras en el Antiguo Testamento, lo que dijo Moisés y lo que dijeron los profetas acerca del Mesías. Y a propósito, parece que todos los apóstoles, con excepción de Judas Iscariote, hasta cierto punto, todos ellos, de una o de otra forma, buscaban esa verdad divina antes de encontrarse con Jesús. Creo que parte de por lo que Jesús los llamó a ellos, sin ser las personas más capacitadas, sin ser las personas más eruditas, parte de por qué Jesús los llamó es porque ellos tenían ese celo vivo de encontrar la verdad y andaban detrás de la verdad y estaban siendo atraídos por el Espíritu de Dios. Sus corazones estaban abiertos a la verdad, estaban ansiosos por conocer la verdad, eran sinceros en su amor por Dios y en su deseo de conocer la verdad y recibir al Mesías. Y en ese sentido eran muy diferentes al liderazgo religioso existente en el tiempo de Jesús. Recordemos que Jesús le hizo la guerra a los fariseos, le hizo la guerra a los escribas, le hizo la guerra a los saduceos. ¿Por qué? Porque eran gente que no estaban interesados en Dios, estaban interesados en las reglas, en la religión, en lo que ellos creían y nada más. Dios había pasado a un segundo plano para ellos hacía mucho tiempo y Jesús se los hizo ver. Había mucha hipocresía entre ellos, mucha falsa piedad entre ellos. Pero estos hombres, a pesar de toda su sencillez, a pesar de todo, en algunos casos, su falta de letra, eran hombres sinceros que amaban a Dios y que estaban buscando la verdad. Cuando la verdad se revela, ellos pudieron conocerla. ¿Quién era la verdad? La verdad era Jesús. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ellos andaban detrás de estas cosas. Eran hombres que estaban apasionados con la verdad, estaban apasionados con el camino, estaban apasionados con la vida, pero la vida verdadera, y Jesús se reveló a ellos. Es probable que Felipe y Andrés hayan pasado largas horas estudiando la Escritura juntos, examinando la ley, examinando los profetas, tratando de discernir la verdad sobre la venida del Mesías. Y el hecho de que estuvieran tan bien adiestrados en la Escritura, sin duda explica por qué estuvieron tan receptivos para responderle a Jesús. En el caso de Natanael, esto sería especialmente evidente. Él pudo reconocer positiva e instantáneamente a Jesús porque tenía un entendimiento claro de las Escrituras sobre quién sería el Mesías. Ahora vamos a ver algunas dudas que tenía Natanael, pero cuando él conversó con Jesús, después de la conversación con Jesús, él tuvo claro quién era Jesús. Y justamente hoy estaba hablando con alguien y yo le decía: la única forma en que nosotros podamos realmente conocer qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, podamos entender cuál es el propósito de Dios para nosotros, la única forma en que realmente cada uno de nosotros encuentre el lugar en Dios es a través de las Escrituras. La Escritura es nuestro manual. Ahí está escrito todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Hay muchos otros libros interesantes, hay muchos pensamientos interesantes en el mundo, hay cosas bonitas de aprender. Pero si queremos la verdad y queremos conocer a Dios y saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida, solo hay un libro que tiene todo eso para nosotros. Se llama la Santa Biblia, no hay nada más. Usted puede ayudarse con todo lo que quiera, puede leer todo lo que quiera,
Pero el único libro que realmente revela la verdad de Dios y que nos revela qué es lo que Dios espera para nosotros es la palabra de Dios. Ahora, Natanael sabía lo que decían las promesas, de tal forma que no le fue difícil cuando vio a Jesús, cuando conoció a Jesús, darse cuenta de que ese Jesús era aquel a quien Moisés y los profetas habían escrito. Él reconoció a Jesús como aquel. Después de una breve conversación que tuvieron, con una mirada, Natanael supo bien quién era Jesús y lo recibió allí mismo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Ahora, note que este evento del que estamos hablando es un evento pequeño. No estamos hablando de todo un día de seminario y todo un día de participación con Jesús y de camino con Jesús y de oración con Jesús. Es una simple conversación, pero Natanael pudo entender en su espíritu que allí estaba Jesús, que Jesús era Dios, que era el Mesías prometido. Muchas veces no necesitamos mucho tiempo para conocer a una persona. A veces con ciertos detalles, con ciertas cosas, podemos conocer a una persona. A veces nos equivocamos, pero generalmente lo podemos conocer. Ahora, todo esto fue posible y a Natanael le fue posible conocer a Jesús de esta forma. ¿Por qué? Porque él tenía un conocimiento amplio de las Escrituras. Felipe le dijo, y esta expresión, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús era un nombre bastante común en la época del maestro. Yeshuas era la forma aramea. El mismo nombre se traduce como Josué en el Antiguo Testamento. José, Yeshua, Josué son exactamente el mismo nombre. Es exactamente la misma palabra. Su significado es Jehová es salvación. Recordemos que el ángel dijo en Mateo capítulo 1 verso 21, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ese era el nombre de Jesús, de Yeshua, Josué. Felipe estaba usando la expresión hijo de José como una especie de apellido. En el Antiguo Testamento y en el tiempo de los apóstoles se usaba el nombre paterno generalmente como el apellido. Entonces era Jesús Bar José, así como su amigo era Natanael Bar Tolomai, y era como comúnmente se identificaba a la gente. Era el equivalente hebreo a los apellidos modernos como Johnson o Johansson o Josephson, no sé, simplemente derivados de un nombre propio. De Juan se derivan otros, de Andrés se derivaban otros y efectivamente de otros. Y a través de la historia la gente se ha identificado de esta manera con apellidos derivados de sus padres. Tiene que haber habido cierta cantidad de sorpresa en la voz de Felipe, que cuando llegó a comentarle a Natanael, yo no creo que Felipe llegara así como en forma aburrida o en forma normal. Mira, encontramos al Mesías. No, creo que Natanael llegó eufórico, encontramos al Mesías, lo que tanto hemos esperado, lo que hemos buscado toda la vida. Esto era lo que yo buscaba, esto era lo que leía. Y él llegó y le dijo, no lo vas a creer, pero ¿sabes quién es el Mesías? José, el hijo del carpintero. Ahora, esto le creó un problema a Natanael. El versículo 46 nos ofrece una faceta más del carácter, y fue su prejuicio. Esto creó en Natanael un prejuicio. Él tenía un chip que todos tenemos de ciertas cosas. Nos hacemos una idea de ciertas cosas. Esta semana hablaba con una familia, con el miembro de una familia, que nunca habían ido a una iglesia cristiana. Por primera vez vinieron acá. Y esta persona me decía, es que la idea que yo tenía de los evangélicos era una idea muy diferente a lo que encontré aquí. Porque yo tenía la idea de que estaban medio locos, que pegaban gritos, que se tiraban al piso. Dice, esa era la idea que siempre tuve. Yo nunca ni loco entraría a una iglesia evangélica. Y entonces me decía, cuando yo vengo aquí, me encuentro algo muy diferente, encontré algo extraño. Me gustó, pero era extraño, porque no calzaba con la idea que yo tenía de los evangélicos. Bueno, esos prejuicios todos los tenemos, pero Natanael lo tenía. Aunque era un estudiante de la Escritura y un buscador del conocimiento verdadero de Dios, aunque tenía un fuerte interés espiritual y había sido un hombre fiel, diligente, sincero en su devoción a la palabra de Dios, era un ser humano como usted y como yo,
con todos los defectos que todos tenemos. Tenía ciertos prejuicios. ¿Y cómo vemos los prejuicios? Veámoslo en el capítulo 1 de Juan, verso 46. La respuesta a lo que Felipe le dijo: encontramos al Mesías. ¿Cómo le responde Natanael? De Nazaret. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Ahora, él podría haber dicho: Felipe, en el Antiguo Testamento el profeta Miqueas dice que el Mesías saldrá de Belén, no de Nazaret. Es más, Nazaret ni siquiera existía en el tiempo de los profetas. O pudo haber dicho: pero Felipe, el Mesías se supone que se identificará con Jerusalén porque va a reinar en Jerusalén. Pero la profundidad del prejuicio queda en evidencia con estas palabras o con esta pregunta que hace Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Aquella no era una objeción bíblica o racional, estaba basada en la emoción y en el fanatismo de Natanael. Y lo que revela es el desprecio que él sentía por la ciudad de Nazaret. Francamente, Caná no era tampoco una ciudad de mucho prestigio. Hoy en día es absolutamente intrascendente. Cualquier persona que vaya a Caná de Galilea se decepciona completa y absolutamente de la ciudad de Caná de Galilea. Es un barrio común y corriente, feo, sucio, no tiene nada bonito. Y lo único que hay en el barrio de Caná de Galilea es una iglesia católica donde se construyó en el lugar que supuestamente estuvo el lugar donde estaba Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Y digo supuestamente porque nadie puede decir a ciencia cierta que fue exactamente en ese lugar. Sucede lo que sucede con muchos de los lugares de Tierra Santa. Hay una piedra y alguien dijo: en esta piedra fue, pero nadie sabe a ciencia cierta si fue esa piedra. Lo mismo sucede en Caná de Galilea. Usted llega a Caná de Galilea, y yo cuando fui la primera vez, ya he ido como 4 veces porque me toca llevar a los grupos allí, pero la primera vez que fui a Caná de Galilea, yo esperaba encontrarme como una cueva, y en la cueva una piedra donde se servían el vino, y yo esperaba ver aquello y me llevé una decepción enorme. Es más, nosotros cuando vamos de viaje hacemos renovación de votos en Caná de Galilea, es muy significativo. Bueno, ahí fue aquella boda que asistió Jesús. Y entonces, como somos evangélicos, no nos prestan la iglesia católica para hacerlo. Entonces nos prestan el patio. Y en el patio hay un ranchito y ahí hacemos nosotros la celebración de las bodas. Eso es todo lo que hay en Caná de Galilea. Y es tan intrascendente hoy como lo era en el tiempo de Jesús. No había nada, absolutamente nada que pusiera o que pudiera comparar a Caná con Nazaret. Es más, Caná estaba totalmente alejada del tráfico de los caminantes, en tanto que Nazaret estaba en la encrucijada de las rutas importantes. Si fuera por eso, Nazaret sería más importante que Caná. De alguna manera, para ir del Mediterráneo a Galilea, la gente tenía que pasar necesariamente por Nazaret. Una de las rutas principales del norte a sur entre Jerusalén y el Líbano pasaba a través de Nazaret, pero nunca pasó nada por Caná. No hay ninguna carretera importante que pasara por allí. No hubo un evento importante. Usted leerá el resto de la escritura, no aparece nada más, a excepción de esa boda, que fue un evento en la vida de Jesús. No aparece nada con respecto a Caná. Ahora, cuando uno lee esto y se da cuenta que Natanael era de Caná de Galilea, ¿por qué el desprecio de Natanael hacia Nazaret si Caná era menos significativa que Nazaret? Nazaret no era un pueblo refinado, su cultura en su mayor parte era de gente poco fina, de poca erudición, y eso era en el tiempo de Jesús y es en el tiempo de hoy. No es un lugar particularmente pintoresco, aunque tiene cierta belleza en las faldas de los cerros de Galilea, pero no es una ciudad memorable en la actualidad, y lo fue menos en los tiempos de Jesús. Los israelitas miraban con desprecio a los galileos. Cada vez que usted escucha hablar en los evangelios y en el libro de los Hechos acerca de los galileos, se les toma como gente de poca educación. Generalmente era gente que eran pescadores. Entonces no mandaban a los hijos a una escuela, nadie estudiaba ciertas cosas, quizás lo básico, porque los hijos heredaban el negocio del papá y el papá era un pescador.
Los hijos aprendían a pescar y lo que les interesaba tenía que ver con redes, tenía que ver con barcos, tenía que ver con anzuelos, tenía que ver con todo lo que tuviera que ver con pesca. Así que, ¿para qué iban a aprender otra cosa? Entonces, generalmente en Galilea la gente, particularmente los que vivían de la pesca, la mayoría eran iletrados. Si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan fueron presentados ante el Sanedrín y Pedro habló ante el Sanedrín, dice que ellos se volvían a ver y decían, pero estos no son galileos, porque hablaban con tal sabiduría que ellos no podían creer que fueran galileos. Y la conclusión, ¿cuál fue? Dice el libro de los Hechos que la conclusión fue que ellos dijeron, es que estos estuvieron con Jesús. Lo que marcó la diferencia fue el haber estado con Jesús. Bueno, Natanael, aunque venía de una aldea aún más insignificante, estaba simplemente expresando el desprecio general de los galileos por Nazaret. Y esta era la misma clase de orgullo regional que podría mostrar una persona de una ciudad importante de alguien que viene de un pueblo desconocido. Entonces, no podemos comparar al pastor fulano de tal, que nació en San José, que estudió en el Seminario Bíblico Latinoamericano, a Carlos Umaña, que viene de Grecia, que no estudió en ninguno de los seminarios. Esta es una cosita muy chiquitica, la par de aquel muy grande. Así somos de prejuiciosos nosotros, porque creemos a veces que eso determina a las personas. Y aquí volvemos a ver que Dios se complace en usar personas ordinarias, débiles, insignificantes. Vea lo que escribió Pablo en 1 Corintios 1, 27 al 29. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Por qué decíamos en la lección anterior, hablando de Felipe, por qué Jesús no escogió a Nicodemo, a José de Arimatea, aquellos eruditos que habían estado toda su vida estudiando la palabra de Dios, hombres buenos y que amaban al Señor? ¿Por qué no los escogió a ellos? ¿Por qué escogió galileos, personas sin mucho estudio, sin mucha capacidad? Por esto que dice Pablo, Él escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, para que nadie pueda jactarse en su presencia. Porque si algo es digno de admiración en cualquiera de nosotros los que le servimos a Dios, no es ni por nuestro intelecto, ni por nuestra capacidad, ni por nuestros estudios, ni por lo que hayamos logrado en la vida, sino por Dios, porque al final entendemos que es Él y no nosotros. Dios incluso llama a las personas de las localidades más despreciadas, y también puede tomar a una persona imperfecta, enceguecida por los prejuicios, y cambiarla y convertirla en alguien capaz de transformar al mundo. Fue lo que hizo con Natanael. Al fin y al cabo, la única explicación es que el poder de Dios es el que transforma las vidas, y al final de cuentas entonces toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y todo el poder es únicamente para Él. Para Natanael era inconcebible que el Mesías viniera de un lugar tan vulgar como Nazaret. Era un lugar inculto, lleno de maldad, corrompido, habitado por gente pecadora. Natanael simplemente no podía pensar que algo bueno saliera de allí. Sin embargo, se olvidaba que él mismo venía de un lugar igualmente despreciable. El prejuicio, mis amados hermanos, es una de las peores cosas que hay en el mundo. Y lastimosamente, la gran mayoría de nosotros somos prejuiciosos. Nos hacemos un juicio de una persona con solo verla. Nos hacemos un juicio de una persona con solo compartir un ratito. Y ni siquiera nos damos a la tarea de conocer a esa persona. No nos damos a la tarea de conocer su historia, de saber su vida. Simplemente nos formamos una imagen de primera mano y ahí nos quedamos con eso. Y muchas veces despreciamos personas o anulamos personas de nuestra vida sin ni siquiera habernos dado la oportunidad de conocer a esas personas. Las generalizaciones basadas en sentimientos de superioridad, no sobre hechos, pueden ser espiritualmente debilitantes. El prejuicio aleja a muchas personas de la verdad. Por cierto que muchos en la nación de Israel rechazaron al Mesías debido a sus prejuicios. Tampoco creyeron que el Mesías podía venir de Nazaret. Para ellos era inconcebible que el Mesías y todos los apóstoles pudieran venir de Galilea. Eran gente simple. Se burlaban de los apóstoles refiriendo a ellos como galileos ignorantes. Los fariseos insultaron a Nicodemo
Y le dijeron: ¿eres también un Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. A ellos no les gustaba que Jesús hablara contra la religión establecida en Jerusalén, y desde los líderes religiosos hasta el pueblo que asistía a las sinagogas fue en cierto grado el prejuicio lo que hizo que rechazaran a Jesús. Esto ocurrió incluso en el propio pueblo de Jesús. Se mofaban de Jesús diciendo: es el hijo de José. ¿Qué vamos a ir a escuchar a la sinagoga al hijo del carpintero? Es que el hijo del carpintero no era nadie, era el carpintero del barrio. Y tal vez la gente hoy pone a José como el mejor carpintero del mundo, pero no sabemos. A lo mejor ni siquiera era bueno. Claro, era José, que María, la Virgen, entonces lo ponen como si fueran lo mejor, pero no sabemos, ni siquiera la historia nos relata nada, ni hay ningún libro ni nada que nos diga. A lo mejor José era un carpintero insignificante, por eso se burlaban de él. Ahora, Lucas 4:22 dice que no tenía honra ni en su propia tierra debido a que era hijo del carpintero. Y toda la sinagoga de Nazaret, su propia sinagoga donde él había nacido, donde él había crecido, estaba tan llena de prejuicios contra él, que después de que Jesús predicó un solo sermón, ¿qué pasó con Jesús después de que predicó el sermón en la capilla y en la sinagoga de Nazaret? Dice que lo arrinconaron y se lo llevaron hasta el borde de un precipicio y lo querían lanzar. Imagínense, en su propio pueblo, en su propia sinagoga, en el lugar donde él nació y donde él creció. El prejuicio afectó a muchas personas y especialmente a todos los de aquella época de su visión del Mesías. El pueblo de Israel estaba prejuiciado contra Jesús por ser un nazareno y por ser un galileo. Y tenía prejuicios porque lo consideraba una persona sin educación y al margen del sistema religioso. Su prejuicio se mostraba particularmente contra su mensaje y contra lo que él enseñó acerca del Evangelio. No quisieron oírlo por una simple razón: no era culturalmente ni religiosamente lo que ellos querían que fuera. El Mesías no calzó dentro del esquema que ellos habían decidido que tenía que venir el Mesías. Es decir, los judíos y particularmente los eruditos, los fariseos, los saduceos, todos los que estaban metidos en la religión, tenían una idea clara de quién sería el Mesías y cómo tenía que venir. Y si el Mesías no venía empaquetado como ellos pensaban, no lo podían aceptar como Mesías. Y ese era el prejuicio que tenían. Algunos de ustedes habrán leído el famoso libro de Juan Bunyan, El Peregrino. El Peregrino es un libro muy viejo. Juan Bunyan entendió el peligro del prejuicio y en una famosa alegoría, La Guerra Santa, él describe a las fuerzas de Emanuel llevando el evangelio al pueblo de Mansol. Iniciaron un asalto sobre Mansol por la puerta del oído, porque la fe viene por el oír, pero Diabolos, el enemigo de Emanuel, y las fuerzas de este querían mantener a Mansol en el infierno, de manera que Diabolos decidió contener el ataque estacionando una guardia especial en la puerta del oído, y allí puso al viejo prejuicio, un tipo colérico y desadaptado. Según Bunyan, ellos hicieron del señor prejuicio capitán de la guardia de esa puerta y pusieron bajo su mando a 60 hombres llamados hombres sordos, hombres enajenados, para que pudieran servirle a este hombre, gente que no oía nada, no oía las palabras, no oía las indicaciones. Es toda la alegoría que hace Juan Bunyan en su libro. Esta es una descripción muy vívida de cómo muchas personas se tornan insensibles a la verdad del Evangelio. Sus propios prejuicios los hacen sordos a la verdad. Los oídos de los hombres están cerrados al Evangelio por muchas clases de prejuicios: prejuicio racial, prejuicio social, prejuicio religioso, prejuicio intelectual. El prejuicio causó que la mayor parte de la nación judía hiciera simplemente oídos sordos al Mesías. Satanás había estacionado en la puerta de los oídos de Israel al señor prejuicio y a su banda de sordos. Por eso es que Juan escribió en su evangelio, en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, porque tenían los oídos sordos. Juan Bunyan usó esa metáfora de la sordera. El apóstol Pablo, más adelante, en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4, usó la ceguera. Dice Pablo: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden,
El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Su prejuicio contra la verdad los dejó ciegos y sordos y se perdieron el mensaje. Y eso sucede hoy en día también. ¿Sabe que una de las armas más utilizadas por el enemigo hoy es el prejuicio? Para que muchas personas se pierdan de escuchar el mensaje del evangelio. Simplemente le hacen la X a alguien y ya, porque no les gustó la persona, porque no les gustó lo que están viendo. En algún momento creo que se los conté. En la época en que yo estuve una época viajando mucho a predicar a diferentes lugares, me tocó llegar a una iglesia, un amigo me invitó, él me recomendó con el pastor de la iglesia para que yo fuera a predicar, y el pastor de la iglesia no me conocía y aceptó que yo llegara, y cuando el hombre me vio llegar, me escaneó de arriba a abajo y entonces me dijo, hermano, qué pena, pero yo creo que le voy a dar 15 minutos porque el programa está muy lleno. Ese día hubo alabanza, adoración, cántico nuevo, especiales, rondalla, trío, cuarteto. Ese día hubo de todo en la iglesia. Se llevó 2 horas los especiales. Al final el pastor pasa y dice, qué glorioso mensaje, hermanos. Lástima que no tengamos tiempo para la palabra, pero bueno, tenemos al hermano Uraño de Costa Rica. Y le dije, Umaña, wow, Umaña, sí. Tenemos al hermano Uraño de Costa Rica y el hermano nos va a dar un saludo. Y yo, delante de Dios, yo dije, solo voy a saludar. O sea, habían pasado 2 horas y resto del culto. Ya la gente estaba cansada. Y yo me voy a poner a predicar, ni los 15 minutos que él me había hablado. Pero cuando yo me pongo de pie, el Espíritu Santo me dice, predica lo que te di. Yo dije, Señor, están cansados, predica lo que te di. Entonces yo pasé y les dije, hermano, yo quería dar un saludo, pero a mí el Señor me dice que les diga lo que yo traía. Lo resumí como en 15 minutos. Pero cuando yo terminé de predicar, hice un llamado y el primero que pasó al frente de rodillas fue el pastor llorando. Luego, hablando con él, me dice, vea, hermano, cuando yo lo vi a usted entrar por la puerta con ese traje entero y con su corbata, yo dije, este chaval es de la prosperidad, yo no quiero esto en mi iglesia. Entonces hice todo lo posible y le di especiales a todo el mundo para que usted se cansara y no predicara. El prejuicio estaba haciendo posible que ellos se perdieran algo que Dios tenía para ellos. ¿Sabe que después de ahí me invitaron todos los años a predicar a esa iglesia en el aniversario de la iglesia? Afortunadamente, muchas personas han logrado entenderlo a través del tiempo y han dejado el prejuicio de lado. Natanael vivía en una sociedad que era prejuiciosa por temperamento. En realidad todos los pecadores lo son. Hacemos afirmaciones prejuiciosas, sacamos conclusiones prejuiciosas sobre individuos, sobre clases de personas, sobre sociedades enteras. Natanael, como nosotros, tenía la tendencia pecaminosa y al principio su prejuicio lo hizo reaccionar con escepticismo cuando Felipe le dijo que el Mesías era nazareno. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Ahora, era ofensivo, ¿verdad? Afortunadamente ese prejuicio no fue lo suficientemente fuerte como para alejarlo de Cristo. Y la respuesta de Felipe es una respuesta extraordinaria. Cuando Natanael le dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? La respuesta corta de Felipe fue una respuesta maravillosa. Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve, nada más. Esa es la mejor manera de enfrentar el prejuicio. ¿Cómo? Confrontándolo con los hechos. Mira, dale el beneficio de la duda. Solo escúchalo. Solo ponle atención. ¿Sabe que muchas veces nos perdemos los mensajes nosotros porque sencillamente etiquetamos a una persona, le ponemos una imagen y nos damos una idea de esa persona sin haberla escuchado, sin haber compartido, sin haber hecho nada? ¿Quiénes estuvieron la semana pasada y vieron a don Alex? Alguien muy sincero se me acercó y me dijo, pastor, cuando yo lo vi tan sencillito, renquito, yo dije, ay Dios mío, qué torta. Por lo menos se pusiera un saquito. Y dice, cuando yo escuché a ese hombre hablar,
Y cuando vi el mensaje que dio, Dios a mí me dio un par de bofetadas. No es lo externo, no es lo externo. Somos muy buenos para hacer prejuicios, pero hay que confrontarlo con los hechos. Después de que usted escucha a ese hombre enseñar, a usted se le olvida la imagen de quien tiene al frente. A usted se le olvida cualquier cosa porque ve la revelación de la palabra de Dios en una persona como esta. Pero nosotros somos muy dados a ser prejuiciosos. Ven y ve. Y Natanael fue, afortunadamente su mente prejuiciada no era tan poderosa como su corazón buscador. Y este es el segundo elemento de Natanael. Era un hombre con sinceridad de corazón. Era prejuicioso, pero era un hombre sincero de corazón. El aspecto más importante en el carácter de Natanael estaba expresado por los labios de Jesús. Jesús ya conocía a Natanael. Jesús sabía la necesidad de que aquel hombre entendiera quién era él, pero Jesús ya había visto a Natanael. Por eso las primeras palabras después de ver a Natanael fue una poderosa recomendación de su carácter. Jesús vio a Natanael cuando venía hacia él y dijo una palabra de Natanael que yo desearía que Jesús le hubiera dicho sobre mí. En el capítulo 47 dice: y cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Wow, eso es mucho decir de alguien, ¿verdad? Que digan: aquí tienen a una verdadera mujer en la cual no hay falsedad. Wow, me encantaría que pudieran decir algo así de mí. ¿Pueden imaginarse algo más poderoso que las palabras de aprobación que vengan de la boca de Jesús? Sería una de las cosas para oír al final de la vida, junto con aquello de: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. A menudo oímos elogios en los funerales. Yo siempre digo: no hay muerto malo ni niño feo, ¿verdad? Y hay chiquitos muy feos cuando están recién nacidos. Mi hija Pamela era horrible recién nacida. Nació toda arrugadita, nació en lo que llamaban en mantillo. No sé si alguien conoce el término, pero era envuelta como en una mantilla mojada. Entonces ella nació toda arrugadita, toda. Y yo la volví a ver y mi suegra decía: ay, qué linda. Yo decía: es fea, pero es bien feíta. Gracias a Dios se hizo linda, pero recién nacida era fea. Pero la gente ve a un niño pequeño y dice: ay, qué lindo, aunque no sea lindo. Y un muerto, ningún muerto es malo. Ay, tan bueno que era, tan buen pan que hacía. Siempre en los funerales la gente habla y exalta las virtudes de la persona fallecida, pero ¿no le gustaría que Jesús dijera esas palabras sobre usted? He ahí un verdadero creyente, una persona que de verdad me ama. Eso habla mucho del carácter de Natanael. Desde el comienzo él tuvo un corazón puro. Es claro que Natanael era humano, tenía faltas pecaminosas, su mente estaba manchada con un grado de prejuicio, pero su corazón no estaba dañado por la mentira, no era un hipócrita. Su amor por Dios y su deseo sobre el Mesías eran genuinos. Su corazón era sincero y era un corazón que no tenía engaño. Jesús se refiere a Natanael como un verdadero israelita. La palabra verdadero en el texto griego es aletos, que quiere decir verdaderamente, genuinamente. Él era un israelita auténtico, genuino, verdadero. Ahora, esto no está suponiendo o no está haciendo una referencia a la descendencia física de Abraham. Jesús no estaba hablando de genética, estaba relacionando la condición de Natanael como un israelita de corazón con el hecho de que era un hombre en el cual no había engaño, era un hombre transparente. A pesar de su prejuicio, era un hombre transparente. Su falta de engaño es lo que lo definió como un israelita verdadero. Muchos de los israelitas en el tiempo de Jesús no eran sinceros, eran hipócritas, eran falsos, vivían vidas con una apariencia de espiritualidad, pero no eran auténticos. Por lo tanto, no eran hijos espirituales genuinos de Abraham. Esto era lo que quería decir Jesús cuando habló de Natanael. Natanael era sincero. En Romanos capítulo 9, versos 6 y 7, Pablo dice: ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son de Israel. Tampoco por ser descendiente de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Y en Romanos 2 escribe: lo exterior no hace a nadie judío,
ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. O sea, lo que Jesús estaba hablando cuando dijo un verdadero israelita es que era un hombre en el cual no había engaño. Aquí habla de un judío auténtico, uno con una descendencia espiritual directa de Abraham. Y aquí había uno que adoraba a Dios con verdadera sinceridad, no había engaño en él, no había hipocresía en él. Natanael era un hombre sin doblez, no era un hombre de dos caras, no era un hombre que se le veía de una forma y después de otra. Juan capítulo 8, verso 31, Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y la palabra griega que se usa en este texto es la misma, aletos. La palabra verdaderamente mis discípulos es la misma palabra, algo que es de verdad. Natanael fue desde el principio un discípulo verdadero, no había hipocresía en él. Es muy inusual y era particularmente raro en el Israel del siglo I encontrar personas así. Recuerde que Jesús acusó a todo el sistema religioso de su día y los trató de hipócritas. Lea el capítulo 23 de Mateo, desde el capítulo 13 hasta el verso 33, y va a encontrar el impresionante discurso violento contra los escribas y contra los fariseos que Jesús habló. Hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras, camada de víboras. Jesús no se anduvo por las ramas para decirle a los fariseos lo que pensaba de ellos. Desde los más altos líderes hasta el pueblo en las calles, la hipocresía era una plaga en esa cultura. Pero por fin aquí apareció uno que era un hombre verdadero, sin hipocresía, un hombre cuyo corazón había sido circuncidado, purificado de la corrupción. Su fe era una fe genuina, su devoción por Dios era una devoción real. Era un hombre sin engaño, a diferencia de los escribas y los fariseos. Era un hombre verdaderamente justo, afectado por el pecado como todos nosotros, pero justificado a través de una fe verdadera y viva. Dios no te pide que seas perfecto. Dios no te está llamando a ser impecablemente puro y perfecto. Lo que Dios quiere es que seas genuino. Y tu genuinidad tiene que ver con la transparencia con la que vivas tu vida. Puedes equivocarte, porque ¿quién no se equivoca? Puedes cometer errores, porque ¿quién no comete errores? Pero puedes llegar delante de Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero, arrepentido. Un corazón que Dios lo conoce. Decir: Dios, perdón. Sí, la volé. Sí, perdón. Y Dios conoce la sinceridad del corazón. A Dios, ¿quién lo puede engañar? Una tercera característica de Natanael es que era un hombre de fe vehemente, porque su corazón era sincero y su fe era real. Natanael venció su prejuicio. Su respuesta a Dios y la narración que sigue revelan el verdadero carácter. Al principio se maravilló porque Jesús parecía saber todo sobre él. En el versículo 48 dice: ¿de dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Es que Jesús le habló como si lo conociera. Jesús le habló como si tuviera mucha familiaridad con él. Ahora, todavía hasta aquí Natanael no estaba seguro de que fuera el Hijo de Dios, de que fuera realmente el Mesías. Tenemos que suponer que Natanael aún todavía se preguntaba: ¿será realmente el Mesías este hombre? Ahora, no se trataba de poner en duda el juicio de Felipe, porque Felipe le había dicho que este era el Mesías. Felipe era su amigo. De todas formas, él sabía que Felipe era un hombre sincero también. Sabía cómo llamamos a Felipe en la lección pasada: el analítico. Felipe nunca llegaría a decir algo si antes no lo había analizado lo suficientemente bien. Felipe era el analítico. Entonces Felipe jamás hubiera llegado a decir: le encontramos al Mesías, si no estuviera completamente convencido de que este era el Mesías. Pero no era que cuestionara la escritura o que fuera propenso al escepticismo. Era solo que este hombre de Nazaret no parecía encajar en la imagen que él se había hecho en la mente del Mesías. Él había leído las escrituras, había leído los profetas, había leído a Moisés, y como que la imagen de Jesús no le calzó de primera instancia. Nazaret, decía, ni siquiera existía en los tiempos de Moisés, como para que dijera en algún texto: de Nazaret saldrá. No existía. Entonces
De ahí era el tema que él no lo podía entender. Ahora, Jesús le hablaba como si supiera todo sobre él, incluso si pudiera ver dentro de su corazón. Y Natanael solo estaba tratando de entender un poco más las cosas. ¿De dónde me conoces? Pudo haber querido decir, ¿me estará adulando? ¿Estará tratando de hacerme sentir uno de sus seguidores con esos cumplidos que me dijo un verdadero israelita? Sabe, yo he tenido problemas toda mi vida con la adulación. Cuando era un joven de 12, 13 años, yo trabajaba en una farmacia y mi jefe me tomó mucho cariño. Y un día me sentó en la casa y me dice, Carlitos, yo quiero enseñarte algo. Nunca permitas que la gente te adule, porque la gente que te adula no es sincera. La gente que te adula quiere sacar algo de ti. Y yo crecí con eso metido en mi mente. Y cada vez que alguien me adulaba, me caía mal. Nunca se me olvida, llegó un muchacho a la radio y lo vi que empezó a llegar ahí a la radio, empezó a involucrarse, era amigo de todos los muchachos que trabajaban conmigo. Un día bajo yo a la cocina, y ahí tomamos café en las tardes o en la mañana cuando llego temprano, y él llegó y estaba ahí, estaba ayudándole a un cuñado mío en una revista que él tenía hace muchos años atrás, y lo tenía como ayudante. Entonces él llegó a desayunar con nosotros y entonces él se sienta a la par mía y me dice, don Carlos, viera cómo lo admiro yo a usted. Es que usted tiene algo, y me cayó tan mal, pero me cayó tan mal. Yo dije, este chaval ni me conoce y ya me está adulando. Y entonces cuando ya no le dije nada, yo le sonreí hipócritamente como uno hace normalmente, ¿verdad? Con esas cosas. Y cuando salimos del desayuno, llamé a Ronald y le dije, Ronald, no quiero ese chaval aquí. ¿Pero por qué? No me gusta la gente como él, no me gusta la gente que me adula sin conocerme. Está bien los que me conocen porque están hablando la verdad, pero el que no me conoce. Y entonces me dice, vieras que él es muy lindo, es una persona lindísima, muy buena. Para colmo de males, termino yo de hablar con Ronald y me dice, don Carlos, quería pedirle un permiso, es que yo tengo un escritorio pequeñito en mi casa y no lo estoy ocupando y quería traerlo y que usted me regale una esquinita aquí para trabajar aquí en la emisora con Ronald. Casi le digo, lárguese. Qué feo, ¿verdad? El prejuicio. Lo conocí, me di la posibilidad de conocerlo, trabajó conmigo muchos años, lo amé y todavía lo amo, ya no trabaja conmigo, pero es una persona que amo, porque me di a la tarea de conocerlo. Entonces, Natanael, lo que quería era estar seguro quién era. Y entonces él le pregunta, ¿y de dónde me conoces? Dice, perdón. Ve la respuesta de Jesús en el verso 48. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. ¡Wow! Eso cambió las cosas. No era una adulación, era omnisciencia. Jesús no había estado físicamente presente para ver a Natanael debajo de la higuera, y Natanael lo sabía. Cuando él estuvo bajo la higuera estaba solo. Él sabía, no había nadie ahí. De repente él se dio cuenta que estaba parado frente a alguien que podía mirar aún dentro de su corazón con una mirada omnisciente. ¿Cuál era la importancia de la higuera? Probablemente era el lugar donde Natanael iba a estudiar la escritura y meditar en ella. En aquella cultura y época las casas eran más bien pequeñas, casi era un solo cuarto nada más, y en ese solo cuarto se hacía todo, y por lo general se cocinaba adentro, de modo que el fuego se mantenía prendido incluso en verano. La casa podía llenarse constantemente de humo y el aire estaba viciado, y alrededor de las casas se plantaban árboles para mantenerlas frescas con la sombra de los árboles. Las higueras, puse una foto por allí de una higuera, ahí está una de las higueras. Las higueras eran uno de los árboles más cotizados para plantar a la par de las casas, debido a que producían un fruto muy sabroso, pero también producían una muy buena sombra. Entonces las higueras crecían hasta una altura de hasta unos 5 metros y tenían un tronco corto y nudoso, y sus ramas son bajas y se extienden hasta 8 y hasta 10 metros de distancia. Una higuera cerca de una casa proveía un lugar agradable, un lugar protegido, un lugar sombreado, fresco,
Recordemos que la Tierra Santa es un lugar caluroso generalmente. Entonces la higuera producía un lugar rico para poder sentarse a escudriñar, para poder sentarse a orar. Ya hoy casi no hay higueras allá en Tierra Santa donde uno pudiera ver. Hay pequeños árboles que están allí, pero era el lugar ideal. Una higuera cerca de la casa proveía ese lugar especial. Era como una especie de lugar exterior pero privado. Era perfecto para la meditación, para la soledad, para entrar en comunión con Dios. ¿Alguna vez ha ido usted a la montaña y se ha sentado debajo de un árbol a contemplar las montañas, a contemplar el lugar? Yo lo he hecho. Hubo una época de mi vida, hace muchos años, que en un par de ocasiones tomé mi vehículo y me fui para Coronado, arriba, a donde ya no hay nada más. Y había unas fincas allí donde ya llegaba la carretera y se terminaba. Y en 2 ocasiones fui, parqué mi carro ahí, me senté debajo de un árbol a meditar, solamente a meditar, a conversar con Dios un poco, a hablar con Dios. Es tan rico ese momento, bajo la sombra de un árbol en la montaña, solo, sin que nadie te esté interrumpiendo. En aquel tiempo no habían celulares, ni siquiera Viper, creo que para ese momento había, y era tan rico poder meditar allí. Bueno, creemos que Natanael eso fue lo que hizo. Sin duda que Natanael fue allí para estudiar, para examinar la escritura y para orar. Y lo que Jesús le estaba diciendo a Natanael es: conozco el estado de tu corazón porque te vi debajo de la higuera. Sabía lo que estabas haciendo. Ese es tu cuarto privado, a donde vas a estudiar, a meditar, a orar. Ese es tu lugar secreto. Te vi y yo sabía lo que estabas haciendo y sabía lo que había en tu corazón. No fue que Jesús hubiera visto únicamente el lugar donde estaba Natanael, sino que también había visto el corazón de Natanael. Y supo que Natanael era sincero porque vio a través de su corazón cuando estaba debajo de la higuera. Aquello fue suficiente para Natanael. Verso 49 es la respuesta de Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel, declaró Natanael. El Evangelio de Juan en su totalidad se escribió para probar que Jesús es el Hijo de Dios. Todo el Evangelio de Juan está diseñado para eso. Las primeras palabras de Juan son una declaración poderosa de la deidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cada punto de este Evangelio está diseñado para probar que Jesús es el Hijo de Dios, compartiendo la misma esencia con Dios, destacando los milagros, su carácter sin pecado, la sabiduría divina de su enseñanza, los atributos que son exactamente los mismos atributos de Dios. Juan está escribiendo para mostrar las diversas maneras en las cuales Jesús se manifestó a sí mismo como Dios. Y podemos conocer a Dios a través del Evangelio de Juan. Podemos conocer bien a Jesús y bien a Dios a través del Evangelio de Juan. Es por eso que muchas personas recién convertidas, cuando apenas están empezando en el Evangelio, se les recomienda leer el Evangelio de Juan. Es que el Evangelio de Juan te habla de Dios y te habla de Jesús y te muestra que son exactamente la misma persona. Aquí en el capítulo 1 presenta el testimonio de Natanael de que este Jesús es el omnisciente Hijo de Dios, es decir, la misma esencia de Dios. Ahora recuerde, esta es la misma verdad que Felipe, el amigo de Natanael, aún no había captado 2 años después, cuando le dijo a Jesús en el aposento alto: muéstranos al Padre. Ya al final del camino le dijo: muéstranos al Padre. Lo que Felipe no había entendido hasta el final, su amigo Natanael lo entendió en el principio, en el mismo comienzo, en su entrevista con Jesús. Natanael conocía el Antiguo Testamento, estaba familiarizado con los profetas y con lo que ellos habían dicho. Él sabía dónde buscar. Y ahora, dado el hecho que Jesús venía de Nazaret, su omnisciencia, su intuición espiritual, su capacidad para leer el corazón, fue suficiente para convencer a Natanael y que no quedara ninguna duda de que Jesús era realmente el Mesías. La familiaridad de Natanael con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se ve claramente en la respuesta a Jesús: Rabí, tú eres el Dios, el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta fue una declaración poderosa. No había duda en él.
No había duda. El Salmo 2 indica claramente que el Mesías sería el Hijo de Dios. Muchas profecías del Antiguo Testamento hablaban de él como el Rey de Israel. Veamos tres. Sofonías 3:15. El Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontarán hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. De manera que cuando Natanael vio las pruebas de la omnisciencia de Jesús, instantáneamente reconoció que era aquel de que habían esperado tanto tiempo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Por eso hizo la declaración: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fueron las profecías lo que él mismo estaba diciendo. Ahora, Natanael fue como Simeón. ¿Se acuerdan? Cuando Simeón, el sacerdote, tomó en los brazos a Jesús, y entonces, siendo Jesús un niño, y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esa declaración de Simeón fue el reconocimiento de que aquel niño que tenía en brazos para presentarlo delante de Dios era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Simeón reconoció a Jesús en forma instantánea como aquel que había estado esperando. Y Natanael, un estudiante cuidadoso de la Escritura, un judío verdadero que esperaba al Mesías, sabía que cuando él viniera sería el Hijo de Dios y sería el Rey de Israel. Natanael nunca se comprometió a medias. Entendió plenamente y se comprometió en forma absoluta desde el primer día. Los versos 50 al 51 de ese capítulo 1 dicen: Jesús respondiéndole a Natanael: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Con eso estaba confirmando Natanael y prometiéndole que venían cosas más grandes que una simple demostración de omnisciencia de Jesús. Si una simple demostración o declaración sobre la higuera fue suficiente para convencer a Natanael de que él era el Hijo de Dios, el Rey de Israel, todavía no ha visto nada. Todavía le faltaba mucho por ver. De ahora en adelante, todo lo que Natanael viera iba a enriquecer aún más su fe. Todo, cada detalle de Jesús iba a hacer que su fe creciera y creciera y creciera. En alguna medida, nosotros desearíamos ser como Natanael, tener una convicción real y segura de quién es Jesús y cada detalle ir creciendo en la vida de Jesús. Yo tengo ya 37 años de servirle a Dios. Yo no podría devolverme en el camino nunca, nunca. Porque he visto tantas veces los detalles de Dios, he visto tantas cosas, he visto a Dios actuando en tantas formas, he visto a Dios a pesar de mis defectos, trayendo palabra, trayendo revelación, trayendo bendición. Lo he visto, así que sería imposible que yo pudiera devolverme en el camino. Creo que esa fue la convicción de Natanael. A la mayoría de los discípulos les costó llegar al punto en el que estuvo Natanael desde su primer encuentro con Jesús. Pero para Natanael el ministerio de Cristo solo afirmó lo que ya era una verdad en él. Qué hermoso es ver cuando alguien tan digno de confianza y con tanta fe desde el comienzo puede entender claramente la revelación de Jesús. Los siguientes 3 años de Jesús fueron para Natanael solo el despliegue de un panorama, de una realidad sobrenatural, cada detalle. Si usted se acuerda de lo que hablamos de Felipe pasa los 3 años con Jesús y en la última cena, la noche antes de la crucifixión, le dice: muéstranos al Padre. No había entendido nada. Por eso Pedro lo negó, por eso los demás se escondieron. Pero Natanael tuvo la convicción desde el principio. En el Antiguo Testamento Jacob tuvo un sueño, ¿recuerdan? Génesis capítulo 28 verso 12. Vio una escalera que se apoyaba en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Las palabras de Jesús a Natanael eran en referencia a ese relato del Antiguo Testamento. Él era la escalera,
Y Natanael vería a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre él. En otras palabras, Jesús es la escalera que conecta al cielo y la tierra. Él es el puente que une al hombre con Dios. Aquel puente que se rompió en el Edén, aquel puente que se quitó en el Edén, fue establecido por Jesús. Los escritos de la iglesia primitiva nos dan una idea, no tenemos una claridad 100%. ¿Qué pasó con Natanael al final? Nos dan una idea y sugieren que ministró en Persia, en la India, y que llevó el evangelio hasta Armenia. Hay evidencias de que Natanael estuvo en estos lugares, en Persia, en la India y en Armenia. Y no hay registros fidedignos de cómo murió. Una tradición dice que fue metido dentro de una bolsa, atado y echado al mar. Otra tradición dice que fue crucificado. Pero todos estos relatos, por ellos sabemos que fue martirizado como todos los apóstoles excepto Juan. O sea, de alguna manera, en algún punto de la historia, fue martirizado, y sea que lo echaron a la bolsa o sea que lo crucificaron, de todos modos pasó o tuvo la misma suerte que el resto de los discípulos, a excepción de Juan en la isla de Patmos. Natanael fue fiel hasta el fin porque fue fiel desde el principio. No le fue difícil ser fiel hasta el final, porque conoció a Jesús de la forma en que ningún otro discípulo, ni siquiera Juan, ni siquiera Pedro, lo llegaron a conocer. Fue aquella convicción genuina y real de quién era Jesús. Todo lo que experimentó con Cristo y todo lo que experimentó después del nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento hicieron que su fe se afirmara cada día más. Y Natanael, como los otros apóstoles, permanece como una prueba de que Dios puede tomar a la gente más simple del mundo, a la gente sin mucho conocimiento, a la gente con prejuicios, a la gente con ideas equivocadas, y transformarlo en sus discípulos y hacer hombres y mujeres que glorifiquen y exalten su nombre. Natanael es una prueba de ello. Yo soy una prueba de ello. Cada uno de nosotros, de una manera u otra, somos prueba. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir somos eruditos, somos de la clase superior, de la crema innata de Costa Rica. ¿Quién de aquí tiene un apellido que sea de los más grandes que hay en Costa Rica? Umaña. No importa el apellido. ¿Qué importa el conocimiento? ¿Qué importa la familia de donde vengas? Puedes venir de la mejor familia. Para Jesús eso no era importante. Porque lo más importante en la vida de cada persona es conocerlo verdaderamente a Él. Lo más importante para cada uno de nosotros es convertirnos en sus discípulos, y es creer en lo que su palabra nos enseña, y tomar esta enseñanza que la palabra nos da y transmitirla a otras personas. Yo insisto, he insistido mucho en esto. Nosotros tenemos que buscar la forma de hablarle a otros de Cristo. Pero no es repartiendo tratados, no es agarrando a bibliazos a la persona, no es condenando a las personas. El método perfecto es hacernos amigos de ellos. Es mostrar nuestra amistad a alguien, es acercarnos a la persona, es conocer su historia, es saber quién es, por qué está viviendo así, por qué tiene la cara que tiene, por qué se le etiquetó de una manera. Cuando yo conozco a alguien, me es más fácil hablarle a esa persona de Cristo. Muchas veces intentamos evangelizar condenando a las personas, diciéndoles que si no te arrepientes te vas al infierno. No es la manera correcta. La manera correcta es acercarnos como se acercó Jesús, como amigos. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dijo Jesús. Ahora los llamaré amigos. Y cada uno de nosotros debería acercarse a las demás personas de la misma manera en que Jesús nos enseña. Acercarnos a ellos y hacernos amigos de ellos. Conocerlos, saber sus historias de vida, ponernos a disposición de ellos, ser amigables, ofrecer nuestra ayuda en lo que podamos. Y cuando el Espíritu Santo nos indique, podremos darle el glorioso mensaje del Evangelio, y ese mensaje transformará las vidas de las personas. Lógicamente esto también debe ir acompañado con un testimonio, porque si yo llego a hablarle a alguien de Cristo y mi testimonio no da referencia de lo que yo estoy hablando, entonces la gente verá también el testimonio. Y no que seamos perfectos, no existe una persona perfecta, simplemente es seamos como Cristo, acerquémonos a los demás, hablemosles, compartamos con ellos, sepamos quiénes son, y luego mostrémosles el mensaje del Evangelio. Seamos como Natanael. Quisiera terminar
Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o quisiera hacer algún aporte antes de que cerremos este tiempo, hable ahora o calle para siempre. ¿No? Bueno, oramos. Soberano Dios y Padre eterno, gracias. Gracias por lo que aprendemos en tu palabra. Gracias por la inspiración de la vida de Natanael. Como quisiéramos nosotros que tú pronunciaras esas palabras que pronunciaste con él. Pero aun cuando no hayas pronunciado esas palabras o no las hayamos escuchado, si hoy estamos aquí es porque igual que Natanael nos viste en una higuera, nos viste en algún lugar de nuestra vida y tu misericordia y tu gracia nos llamó a pesar de nuestras imperfecciones. Gracias Dios por tomarnos en cuenta. Gracias porque aún no siendo los más eruditos o los más indicados quizás no siendo los más espirituales, ni las personas más dotadas de dones y de talentos, tú viste algo que podía servirte y por eso hoy estamos aquí estudiando tu palabra, conociendo un poco más acerca de los apóstoles. Yo te pido, Señor, que te sigas revelando nuestra vida como lo has hecho hasta hoy. Te pido por aquellas personas que todavía tienen dudas en cuanto a su llamado, en cuanto a su fe, para que tú te reveles a cada uno de ellos, Señor, que tú abras su mente. Y por favor, Dios, si puedes usarnos a nosotros para ser de bendición para otras personas, ayúdanos a volvernos amigos, a volvernos cercanos, a disponer nuestro corazón para bendecir a las personas y que te conozcan a ti a través de nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas que esta noche vinieron a aprender de tu palabra. Llévanos en paz a nuestros hogares y vuelve a juntarnos muy pronto, Señor, para seguir compartiendo, para seguir disfrutando, para seguir escuchando lo que tu palabra tiene que enseñarnos. Todo te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios me lo siga bendiciendo.